¿Qué hubo? Bienvenidos y bienvenidas a Literatus después de casi 2 semanas sin publicar ningún episodio. Bueno, pues este podcast que ustedes ya saben está dedicado al género del cuento y en el cual se leen cuentos en voz alta para que usted oiga mientras vive su vida, mientras lava los platos, mientras va en el carro, mientras hace otras cosas, y para que no tenga esa excusa ya de no, es que no puedo leer porque no tengo tiempo. Y la idea es que se informe y conozca de autores, porque en este podcast se leen cuentos en voz alta, no sin antes charlar sobre la vida de los autores y contar sus pormenores, sus altos y sus bajos. Gracias, debo decirle a todos, muchas gracias. Sí, a todos los que oyen este proyecto, porque estuvimos de número 25 en la lista de podcast de arte en México, es decir, este podcast Literatus estuvo de número 25 en esa lista, y en Colombia estuvimos dentro de los 100 podcasts más oídos durante casi 2 semanas. Así que pues nada, muchísimas gracias a todos y todas los que oyen pues Literatus y los que sintonizan para conocer un poco más de la vida de los autores y oír estos cuentos. También agradecerle especialmente a las personas que están apoyando para que Literatus se vuelva autosostenible, entre ellas a Marta Elena Jiménez, que ya hace parte del grupo de Patreon. Recuerden que son $3 mensuales y que en la descripción del podcast encuentran el link. Mi nombre, oiga, es Federico Baraya Galán, y hace 2 semanas tuve la oportunidad de llevar Literatus hasta la Universidad de los Andes. Sí, señores y señoras, estuvo el man de los cuentos en la Universidad de los Andes y estuve hablando con estudiantes de diseño sobre 5 cuentos y 5 autores que se leyeron acá. Los analizamos y descubrimos una vez más lo que estos autores tenían para decirnos. La verdad es que fue un placer estar allá y lo disfruté muchísimo. Si algún estudiante está oyendo esto, pues nada, le agradezco por ese espacio tan enriquecedor. Y también a Sebastián Londoño, profesor que me invitó a dar esa charla y en la que espero pues después ver qué sale, porque a la final los estudiantes de los Andes lo que tienen que hacer es transformar esos cuentos en algo más. Entonces pues una nota haber estado como invitado. Oiga, y una última noticia antes de meternos de lleno en el episodio de hoy. Los amigos de Angosta me enviaron su nuevo libro de cuentos. Angosta, que le mete duro al género del cuento y me encanta. Bueno, me mandaron su nuevo libro, que fue escrito en realidad por David Eufrasio Guzmán, y su libro se llama Animales de Familia. Es un libro que tiene 12 cuentos, está una nota, y voy a estar hablando con él para el podcast, pero también vamos a estar en la presentación del libro el sábado 21, 22, no estoy seguro cuál es la fecha exacta, en Cuarto Plegable, que es la librería, a las 6:30, pero la próxima semana también les doy más información y estaré poniendo cosas en Twitter para que todas las personas que oyen esto y quieran conocer al autor y quieran conocer más del libro, pues vayan ese día y charlemos y nos conozcamos, y quién sabe, hasta de pronto compartamos una cerveza o unas cuantas palabras. Pero bueno, listo, eso es todo frente a las noticias que les traía después de tanto tiempo sin oírnos. Y pues cada vez estamos más cerca de la Feria del Libro en Bogotá, que es la próxima semana y que viene cargada de invitados de puro talento. Ojalá pueda asistir a varias charlas, como por ejemplo la de María Fernanda Ampuero, que la entrevistamos acá en Literatus, o la de Liliana Colanzi, escritora boliviana y ganadora del Ribera del Duero, que mejor dicho escribe con puro talento. Y ojalá también pueda oír a Selva Almada, escritora argentina, que es una verdadera tesa. Mejor dicho, una locura lo que se viene en la Feria del Libro. Y como les dije anteriormente, el invitado pues de esta edición es México. Entonces vamos a tomarnos estas semanas acá para traer autores y autoras mexicanas. Hoy, por ejemplo, empezamos con la que dicen fue de las primeras en hacer eso del realismo mágico, la autora que dividía la literatura y a los autores entre padres e hijos, o árboles que tienen ramas que van trayendo nuevos autores. Autora que leyó los clásicos desde pequeña y que encontró en el tiempo un cuarto propio en el cual escribir literatura buena y poderosa. Estoy hablando de nada más ni nada menos que Elena Garro. Empecemos pues este capítulo que les cuento sobre ella. Bienvenidos y bienvenidas.
Oiga, novelista, cuentista, dramaturga y periodista. Hay quienes la catalogan como la mejor escritora mexicana del siglo XX y dicen por los corredores del internet y los videos de YouTube que ella es en realidad de las primeras personas en hacer eso del realismo mágico, el cual se puede ver en su novela Los recuerdos del porvenir, que ya hablaremos más de todo este tema. Lo cierto es que Garro fue hija de una mexicana y un español. Nació el 11 de diciembre en Puebla, México, y creció en Iguala, en el estado de Guerrero. Cuenta en una entrevista que usted puede encontrar en internet en la revista Dossier que desde pequeña estuvo interesada por el revés de las cosas. Entonces se escondía debajo de la cama o golpeaba los vestidos para entender sus formas, y eso le impedía, dice ella, sentarse a aprender a leer y a escribir. En esa época cuenta que se educó en la casa, su padre y los tíos eran los que hacían las veces de maestros, y después ya más grande entró al colegio y después a la universidad. Su educación, por lo menos literaria, podemos decir que empezó desde muy niña, porque lo que cuenta ella es que desde pequeña leía obras de teatro en casa con su familia, y este género después, pues sí, ella lo escribió y le ayudó, dice ella, a tener buen oído para, por ejemplo, escribir diálogos potentes, efectivos y rápidos, que ya hemos hablado en Literatus lo dificultoso que es escribir diálogos, que casi es como lo último que aprenden los autores y las autoras. Y muchos autores, por ejemplo, le huyen a los diálogos y prefieren simplemente darle voz a los personajes dentro de los párrafos. Hasta aquí, como podemos ver, pues todo normal, se podría decir, en la vida de Elena Garro. Se dice que fue en la universidad, cuando estaba haciendo la licenciatura en Filosofía y Letras, que conoció a nada más ni nada menos que Octavio Paz, personaje que sería en su vida pues muy importante, pero también es como un cara y cruz, algo muy bueno, pero a la vez una condena o también una desgracia. ¿Quién fue Octavio Paz? Por si usted se lo pregunta. Bueno, Octavio Paz fue un ensayista y poeta mexicano muy importante, de verdad, muy importante, reconocido en el mundo, y pues que para Elena Garro significó en muchas ocasiones un sol muy poderoso que no le permitía tener una identidad única, propia, porque la gente se refería a ella como la esposa de Octavio Paz. Todavía mucha gente la conoce simplemente por eso, a pesar de que ella tiene y tenía ya en esa época una obra propia importante, y pues lo que hemos hablado hasta ahora, o sea, se decía que ella fue una de las primeras en hacer eso del realismo mágico, se le asemejaba como a Juan Rulfo y a ella. Obviamente después la bandera fue Gabriel García Márquez, de lo cual iremos hablando pues a medida que vayamos entrando más en este episodio. A Elena Garro le pasaba un poco, sí, lo que le pasaba a Mercedes Barcha con García Márquez. La diferencia es que Mercedes Barcha pues no era escritora, pero lo que le pasaba es que, sí, la miraban solo como la esposa de. A Mercedes Barcha, por ejemplo, le decían hasta la Gaba, o se referían a ella, sí, siempre como la esposa de Gabriel García Márquez. Y a Elena Garro eso es algo que también la ha perseguido en la vida, sobre todo porque la relación con Octavio Paz, pues primero fue con ese personaje tan icónico, pero segundo, la relación en sí dio mucho de qué hablar. Ellos terminaron muy mal, muy peleados, y todavía se les recuerda por eso. Pero entonces, venga, lo cierto es que Elena Garro y Octavio Paz no se conocieron en la universidad como se cree. Cuenta Garro que la primera vez que se vieron fue en una fiesta en la cual el poeta la hizo llorar. Imagínense eso. Al parecer, o más o menos la cosa va así, la autora fue a esta fiesta acompañada de un primo, tenía permiso de estar allá hasta las 8, ella todavía era muy niña, o eso es lo que ella cuenta, y era muy puritana. Entonces cuando llegaron a la fiesta había un grupo de hombres reunidos alrededor de un piano. Entre esos estaba el mismísimo Octavio Paz, que unos minutos después la vio, entonces fue y la invitó a bailar, y mientras lo hacían le preguntó quién era ese hombre con el que había venido, que parecía un pastor protestante. Palabras que a Garro le parecieron ofensivas y le hicieron llorar. Y bueno, si la frase o la frase que dice con el desayuno uno ya sabe cómo será el almuerzo es cierta, pues ya pueden imaginarse lo que viene o lo que vendría en esta relación pues de estas dos personas. También, claro, hay que entender que Elena Garro al parecer era una persona con una personalidad
fuerte, difícil, y Octavio Paz lo mismo, como que también era una persona terrible, con una personalidad dificilísima. Entonces se juntaron, mejor dicho, dos titanes, y además dos titanes que competían duro en la literatura. Y pues nada, Elena Garro contó con la mala suerte en ese momento que pues Octavio Paz muchas veces sí no la dejaba escribir o no le permitía publicar mucho, pero ya veremos ese tema. Es decir, estos dos, Elena Garro y Octavio Paz, pues retomemos un poco la pita, se casaron en 1937, la autora ya había terminado su licenciatura y ese mismo año que se casan se van a vivir a España. Y desde aquí lo que vamos a ver en la vida de la autora es que ella estuvo, pues dentro de las muchas cosas que marcó su relación, pues uno de los elementos fue el constante movimiento entre países, siempre por temas laborales de Octavio Paz. Después llegarían otras circunstancias y ella se tiene que ir a España porque hay una persecución política que viene persiguiéndola a ella por estar apoyando campesinos y ser un poco como de izquierda. El caso es que ellos se casan, al siguiente año vuelven a México y Garro en esa época quería estudiar su doctorado, a lo cual Paz empieza a ponerle trabas. Y sí, como que le dice que no, que para qué va a estudiar eso, que no, que ella no debería estudiar. Y tampoco quería que ella empezara a hacer teatro, que era lo que quería. Entonces, en una situación compleja, es lo mínimo que podríamos decir, porque Garro, sin esperarlo, como muchas mujeres en esa época, estaba convirtiéndose en una prisionera de lo que su esposo quería para ella. A esto hay que sumarle que entre los viajes que hacían, pues ella cuenta que intentaba escribir y escribía a pesar de Paz, porque Paz le decía que no. Y en muchas ocasiones, como no había espacio para la cantidad de papeles que ella estaba construyendo con su escritura y él también, la decisión era, sí, como sencilla para ellos u obvia, y es que, nada, pues Elena Garro tenía que destruir o sacrificar lo que había escrito. Entonces ella cuenta que muchos de los cuentos y de la poesía que escribió por esa época se perdió porque ella tenía que dejarlos o destruirlos antes de moverse de un país a otro. Es la razón por la cual en el transcurso de la vida, pues, de Elena Garro se perdieron muchos manuscritos o muchos textos. En todas esas es que nace, o sea, en todos esos movimientos y en todos estos vaivenes de las relaciones, que nace la primera novela que publica la autora, que es tal vez una de sus novelas más famosas, y que además es la que se asocia también con Gabriel García Márquez. El tema es que ella empieza es con la poesía. Dice que lo primero que escribió fue poemas, y poemas que Paz no quería que se publicaran. Hizo algunos intentos de novelas antes de llegar a la primera que escribió, pero esos intentos de novelas se terminaron convirtiendo en desecho. Ella los botaba y decía no funciona, y seguía intentando escribir la novela que quería. Y en 1952 es que ya tiene Los recuerdos del porvenir. Al parecer se demoró como 6 años escribiendo esa novela. Esta época, o época en la que, asegura ella, estaba enferma y tenía mucha nostalgia de México. Por eso nace Los recuerdos del porvenir, porque como andaban de acá para allá, de Europa se fueron a India, y en esos días en el extranjero, además de estar escribiendo, la autora se dedicaba a leer. Dice que empezó a enfocar su tiempo en autores japoneses, porque cuando estuvieron allá se interesó mucho por la cultura nipona, y en esa estadía, en esa tierra, además, imagínense, le dio mielitis, que es una enfermedad o una infección en la médula, la cual pues más adelante le dejaría esquirlas a través de toda su vida, como debilidad en el brazo y en la pierna. Pero al parecer en esa época estuvo muy mal. Después le mandaron unos remedios con cortisona, que ella cuenta que también la afectaron muchísimo y la tenían muy flaca, y no fue sino hasta que estuvo viviendo en Suiza que conoció a otro médico, y ese médico le ayudó como a tener un tratamiento que se ajustara mejor a lo que necesitaba. Pero al parecer estuvo muy enferma por este tema, y lo que les digo, en ese tiempo ella estaba entonces escribiendo y acababa de terminar de escribir Los recuerdos del porvenir. Desde esa novela, tiempo después, es que dirían que Garro y Rulfo pues fueron los precursores de esto que llamamos el realismo mágico, que lo hablamos también un poco en el capítulo de Gabriel García Márquez, y que en realidad García Márquez es como el abanderado de este tema. Cuando uno habla del realismo mágico con la gente siempre dice Gabriel García Márquez, no importa
importa donde usted esté y sí, pues si la persona tiene algún tipo de educación mínima en temas de literatura, normalmente el realismo mágico siempre lo va a asociar con García Márquez, pero lo cierto es que Garro y Rulfo fueron, según los que saben de esto, los precursores pues de este tema. Ella además lo que hizo fue desmarcarse muy rápido sí, del realismo mágico. Ella no quería que le pusieran una casilla o sí, como ese apellido cuando hablaran de Garro, como el realismo mágico. Ella no quería eso en su vida. ¿Y qué podemos ver de esa novela? Entonces, pues es muy parecida a lo que pasa en Cien años de soledad. No como en la forma en que está narrada o sí, lo que cuenta Gabriel García Márquez específicamente en Cien años de soledad, sino que hay un tema específico y es que la autora regresa a su infancia y a las voces con las que creció. Acuérdense que estábamos hablando que cuando escribió la novela, pues ella estaba enferma y tenía nostalgia de México. Entonces escribir esta novela era una forma de volver a su infancia. En fin, como dijo Álvaro Mutis, el escritor siempre está escribiendo con la memoria. ¡Ah! ¡Qué frase tan espectacular! Sin embargo, la escritora mexicana nunca se creyó eso del realismo mágico, pues para ella era tan solo sí, como una forma que la publicidad o la forma en que la publicidad buscaba para empaquetar y vender su literatura. Y toca decirlo, tampoco le gustaba mucho el hecho de que la juntaran con Gabriel García Márquez. Pero entonces, viendo un poco este tema de volver a la infancia, pues cuando uno ve Cien años de soledad y el capítulo anterior en el que hablábamos de Gabriel García Márquez, pues podemos ver que él hizo lo mismo. Él trató de volver a esa época en la que vivió con los abuelos. Él trató, por ejemplo, de poner de tono el tono que o con el cual su abuela le contaba historias. En Bibliotecas de México, que es un podcast que ustedes pueden encontrar acá en Spotify, bueno, tienen un episodio o dos que hablan de Elena Garro y cuentan, para no dejar morir todavía la relación de Octavio Paz y la autora, que lo de Paz igual no fue todo malo con la autora o con Garro. Al parecer, él también movió hilos y ayudó para que esta novela, la que estamos hablando, viera la luz pública. Lo cierto es que esa relación duró, la relación entre Garro y Octavio Paz duró alrededor de 20 años, tuvieron una hija, pero al parecer una vez se acabó la relación, Paz empezó a atacarla en varias ocasiones e intentó, sí, como desprestigiarla una y otra vez, y pues Garro también se defendía y después diría esto que la verdad pongan atención porque son palabras punzantes. Dice: yo vivo contra Octavio Paz. Estudié contra él, hablé contra él, tuve amantes contra él, escribí contra él, defendí indios contra él, escribí de política contra él, en fin, todo lo que soy es contra él. En la vida no tienes más que un enemigo y con eso basta, y mi enemigo es Paz. Oiga, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué creen? ¿Tienen también como historias o relaciones que hoy en día piensen así, como que uno termina de enemigo? Porque yo también conozco mucha gente que después termina como amiga del ex, lo cual también me parece extraño, pero bueno, cada cual con sus cuentos. El tema es que Elena Garro, después de la relación con Octavio Paz, como pueden ver, terminó en muy malos términos. A ella le toca irse, como les dije, de México porque pues hay una persecución. Haciendo la investigación encontré, por ejemplo, que cuando ella se muere, Octavio Paz, sí, como que todavía no ha superado, no ha perdonado o no ha pasado la página frente a todas las peleas que tuvieron y la relación como terminó. Y él ni siquiera va a verla antes de que ella se muera, sino que simplemente deja que pues, las cosas sucedan sin que él tenga que estar al tanto de los hechos. Listo, dejemos de lado la historia entre estos dos personajes y entremos a otros temas. De Elena Garro también es necesario hablar sobre su compromiso político con los campesinos mexicanos y yo creo que su batalla constante en contra de la injusticia y el maltrato, tanto así que alguna vez hizo periodismo de inmersión o encubierto y logró adentrarse en una clínica psiquiátrica, estamos hablando como en 1940, para narrar y mostrar cómo eran las cosas en estos lugares inhumanos.
Sin embargo, pues les seré honesto, no pienso tampoco meterme en los temas políticos de lleno. Lo que sí me parece importante decir es que al parecer por ese tema, pues sí, lo que les he venido diciendo, hubo una persecución que tuvo eco en su trayectoria como autora al punto tal que, dice ella, dejaron de promocionar y de distribuir sus obras. Esto también la llevó a exiliarse a España, donde en una entrevista le preguntan si ha sido fácil escribir en este país o se ha encontrado barreras, a lo que Garro responde citando y recordando a Virginia Woolf, autora de la cual también pues está el episodio acá en Literatus para que si no lo ha oído lo oiga y entienda más sobre este tema. Bueno, Garro dice que la única barrera que ha tenido estando en España es que no tiene un cuarto propio para escribir. Hablando entonces del tema de la escritura, pues la autora cuenta que ella escribía cuando tenía tiempo, que es un tema que también me interesa tocar acá en Literatus, y es cómo y cuándo escriben los autores. En los uno contra uno siempre le pregunto a los autores, a María Fernanda Ampuero por ejemplo, si ella tenía como una hora específica en la que escribía, porque a veces dicen, no, es que los autores, o alguna vez un autor me dijo que escribía desde las 5 de la mañana como hasta las 8 de la mañana. Otros dicen que escriben por las noches. Stephen King, por ejemplo, es reconocido y en su libro de... Sí, que está dedicado como a la escritura creativa. Él cuenta que él escribía cada vez que tenía un espacio libre. O sea, cuando trabajaba vendiendo cosas o cuando trabajaba en sus distintos trabajos. Ah, no, ya me acordé perfecto. Cuando él estaba lavando la ropa, aprovechaba también para escribir. Es decir, siempre que tenía un espacio, una ventana, se sentaba y escribía. Ni siquiera se sentaba, tenía una libreta y escribía. Para Garro, ella dice que escribía cuando tenía tiempo y que lo que solía hacer era levantarse muy temprano y escribir hasta el mediodía sin parar. Escribía con mucha prisa, dice, porque sentía que el tiempo se le estaba acabando. Oiga, y venga, además cuenta que era una escritura que escribía de tirón, que cogía, se sentaba, escribía todo lo que tenía que escribir, no sé, sobre la novela, sobre el cuento, la poesía, lo que fuere, lo escribía de una sin detenerse a mirar, no, es que esto me quedó mal, o es que esta frase no funciona, o es que no puse acá la tilde, o es que esto lo escribí erróneamente. No, ella no se fijaba en eso, sino que lo escribía de tirón, luego lo dejaba por un tiempo, que es lo que llaman dejar descansar el texto, que también siempre es como de las primeras recomendaciones que le hacen a uno cuando está escribiendo, y es como, si usted ya escribió el cuento, ya escribió la novela, o escribió el poema, o lo que fuere, déjelo descansar y cójalo después de un tiempo para ver o para tener la oportunidad de verdad de leerlo con otros ojos y ver los errores que tiene. Y eso era lo que ella hacía. Se sentaba, escribía toda máquina en su máquina de escribir, lo dejaba un tiempo por ahí guardado en un cajón y luego se sentaba, lo releía y lo reescribía. Lo que ella dice es que cuando releía corregía y cortaba y botaba muchísimo, y después de hacer todo ese proceso sí lo pasaba limpio. Que eso de cortar, dicen que los buenos autores se conocen por qué tanto botan en el cesto de basura y no tanto por qué tanto dejaron en el texto. Pero pues ya sabemos que eso también son puras frases prefabricadas que se han venido repitiendo una y otra vez. Pero sí es cierto que en la escritura uno de los procesos más importantes es el de reescribir. Nunca, no, sí, quién sabe, no sé ni siquiera si Capote o Gabriel García Márquez, pero es muy raro conocer autores que sí, que su primera sentada a escribir fue la que ya salió y la que quedó publicada, y esa es, mejor dicho, la que todo el mundo conoce. Frente a los referentes de Elena Garro, ella pues era una lectora de verdad, o sea, lo que les decía al principio, ella leyó a los clásicos desde pequeña. Cuenta que muy pequeña ya leía a los griegos, que empezó con la Ilíada, siguió con la Odisea, y que ya más adelante empezó a saltar a la literatura española y después a la rusa, de la cual, dice ella, aprendió la importancia del tiempo, gracias a un autor como Chekhov, que también es muy importante para la historia del género del cuento. Y lo que dice ella es que Chekhov le enseñó que el tiempo, la temporalidad, es también un personaje dentro de la narrativa, dentro de la escritura, y hay que tratarlo como un personaje, hay que entenderlo, y sí, hay que darle el protagonismo que requiere, necesita y se merece. Además, ella habla, cuando toca este tema de los referentes, y hace esta distinción que ella piensa que la literatura tiene
autores padres y autores hijos, como que Balzac es un autor padre, por ejemplo, y es como un árbol del cual le salen ramas y en esas ramas nacen otros hijos. De ahí que estamos hablando, pues lo que hemos hablado siempre, y es en qué se inspiran los autores para escribir. En el de García Márquez hablábamos, por ejemplo, de lo importante que fue Faulkner en su vida y Hemingway para él darse cuenta de formas y estrategias narrativas que él de alguna u otra forma se apropiaría, transformaría y acoplaría a lo que él quería hacer. Y así podemos seguir con un millón de ejemplos, pero esa es la forma en que entendía también la literatura de Elena Garro. Después de todo esto, pues nada, Elena Garro se murió el 22 de agosto de 1998 a causa de una insuficiencia respiratoria y se murió en Cuernavaca. Lo que les cuento finalmente es que Octavio Paz, sí, no quiso como despedirse de ella ni verla en esos últimos momentos. Al parecer la relación ya había terminado tan mal y habían tenido tantos problemas después que ¿para qué? Debió haber pensado el poeta y ensayista mexicano. El cuento que les traigo hoy es Antes de la Guerra de Troya. Antes de la Guerra de Troya. Antes de la Guerra de Troya, los días se tocaban con la punta de los dedos y yo los caminaba con facilidad. El cielo era tangible, nada escapaba de mi mano y yo formaba parte de este mundo. Eva y yo éramos una. Tengo hambre, decía Eva, y las dos comíamos del mismo puré, dormíamos a la misma hora y teníamos un sueño idéntico. Por las noches oía bajar al viento del cañón de la mano. Se abría paso por las crestas de piedra de la sierra, soplaba caliente sobre las crestas de las iguanas, bajaba al pueblo, asustaba a los coyotes, entraba en los corrales, quemaba las flores rojas de las jacarandas y quebraba los papayos del jardín. Anda en los tejados. La voz de Eva era la mía, la oíamos mover las tejas, de las vigas caían los alacranes y las cuijas cristalinas se rompían, las patitas rosadas al golpearse sobre las losas del suelo de mi cuarto. Protegida por el mosquitero, tocaba el corazón de Eva que corría en el mío por los llanos, huyendo del vaho que soplaba del cañón de la mano. El viento no nos quemaba. ¿Tuvieron miedo anoche? No, nos gusta el viento. Después, la casa estaba en desorden, con las trenzas deshechas, Candelaria nos servía la avena. Viento perverso, hay que amarrarle los pelos a una roca para que nos deje silencios. Es la cólera caliente de las locas, agregaba Rutilio. Por eso digo que hay que clavarle las greñas a las rocas y ahí que aúlle. Era mucha la cólera de Candelaria. Nosotras nos movíamos intactas en su voz y en el jardín mirábamos las flores derribadas. Fue antes de que Leli naciera, decía a veces mi madre. Esas palabras eran lo único terrible que me sucedía antes de la guerra de Troya. Cada vez que, antes de que Leli naciera, se pronunciaba, el viento, los heliotropos y las palabras se apartaban de mí. Entraba en un mundo sin formas, en donde solo había vapores y en donde yo misma era un vapor informe. El gesto más mínimo de Eva me devolvía el centro de las cosas, ordenaba la casa deshecha y las figuras borradas de mis padres recuperaban su enigma impenetrable. Vamos a ver qué hace la señora. La señora se llamaba Elisa y era mi madre. Por las tardes Elisa se escondía en su cuarto, se acercaba al tocador y cerraba las puertas de su espejo. No volvía a abrirlas hasta la noche, a la hora en que se ponía polvos en la cara, echada en la cama. Su trenza rubia le dividía la espalda. ¿Quién anda allí? Nadie. ¿Cómo que nadie? Es Leli, contestaba Eva. Elisa escondía algo y luego se incorporaba. A través del mosquitero su cara y su cuerpo parecían una fotografía. ¡Sálganse de mi cuarto! Volvíamos al corredor, a caminarlo de arriba abajo, de abajo arriba, de loseta en loseta, sin pisar las rayas y repitiendo fuente, fuente o cualquier otra palabra, hasta que a fuerza de repetirla solo se convertía en un ruido que no significaba fuente. En ese momento cambiábamos de palabra, asombradas, buscando otra palabra que no se deshiciera. Cuando Elisa nos echaba de su cuarto, repetíamos su nombre sobre cada loseta y preguntábamos ¿por qué se llama Elisa? Y la razón secreta de los nombres nos dejaba atónitas.
Y Antonio, era muy misterioso que su marido se llamara Antonio, Elisa, Antonio, Antonio, Elisa, Elisa, Antonio, Antonio, Elisa, y los dos nombres repetidos se volvían uno solo y luego nada. Perplejas, nos sentábamos en medio de la tarde. El cielo naranja corría sobre las copas de los árboles, las nubes bajaban al agua de la fuente y a la pileta en donde Estefanía lavaba las sábanas y las camisas del Señor. Antonio tenía chispas verdes y amarillas en los ojos. Si los mirábamos de cerca, era como si estuviéramos dentro de una arboleda del jardín. «Mira, Antonio, estoy dentro de tus ojos». «Sí, por eso te dibujé a mi gusto», contestaba los domingos, cuando nos recortaba el fleco. Antonio era mi padre y no nos mandaba a la peluquería porque la nuca de las niñas debe ser suave y el peluquero es capaz de afeitarlas con navaja. Era una lástima no ir a la peluquería. Adrián giraba entre sus frascos de colores, afilando navajas y batiendo tijeras en el aire. Platicaba como si recortara las palabras y un perfume violento lo seguía. Ajá, buenas ganas me tienen las rubitas, pero su papá no paga peluquero. Sentada en la tarde redonda, recordábamos las visitas de Adrián y las visitas a Mendiola, el que vendía besos envueltos en papelitos amarillos. Aquí está ya la parejita de canarios. Mendiola nos ponía un beso en cada mano. Las dos éramos visitadoras. Cuando íbamos al cine veíamos a los dos amigos desde lejos. No podíamos platicar con ellos ni con don Amparo, el que vendía los cirios, porque estábamos en medio de Elisa y Antonio, que solo saludaban con inclinaciones de cabeza. Les gustaba el silencio y cuando hablábamos decían: «Lean, tengan virtud». Asomados a los dioses dibujados en los libros, hallábamos la virtud. Los dioses griegos eran los más guapos, Apolo de oro y Afrodita de plata. En la India los dioses tenían muchos brazos y manos. Deben ser muy buenos ladrones. Que tu mano derecha ignore lo que hace tu izquierda. Nosotras robábamos la fruta con la mano izquierda y los dioses de la India, ellos tenían mano izquierda, mano derecha, mano arriba, mano abajo, mano simpática, mano antipática y mano de en medio. Imposible determinar cuál mano era la que ignoraba lo que hacían las otras manos. ¡Ah! Si fuéramos como ellos, robaríamos todo, tornillos, dulces, banderitas, y al mismo tiempo. Los demás dioses eran como nosotras. Hasta nuestro Señor Jesucristo tenía solo 2 manos clavadas en la cruz. Huitzilopochtli era un bultito oscuro, con manos y sin brazos, pero él nos daba mucho miedo y preferíamos no mirarlo, inmóvil sobre uno de los estantes de los libros. ¿Cómo sería una cruz para clavar a Cali? Como un molino. Te digo una cruz, no un molino. ¿Una cruz? Igual a una cruz. Habría que clavarle una mano encima de la otra y de la otra con un clavo tan largo como una espada. Y la mano de en medio se la dejamos suelta como un rabo para espantarse las moscas. No se puede, hay que clavársela también. ¿Del lado izquierdo o del derecho? Vamos a preguntárselo a Elisa. ¿Qué quieren?, preguntó Elisa con su voz de fotografía. Nada, pues sálganse de mi cuarto, y escondió algo otra vez. Salimos al corredor con la vergüenza de saber que Elisa ocultaba algo en su cama. Recorrimos las losetas repitiendo su nombre, y cuando solo nos quedó el ruido, volvimos a su cuarto. ¿Qué quieren? Te llama tu marido, está en el gallinero. El gallinero no era un lugar para Antonio, y Elisa nos miró curiosa. Pero el gallinero estaba en el fondo de los corrales, y Elisa tomaría un buen rato en ir y volver a su cama. Se fue. Su cama estaba caliente y de las almohadas se levantaba un vapor de agua de colonia. Buscamos lo que escondía. Mira, Eva me mostró una bolsita de besos y frutas cristalizadas. Sacamos 2 besos y los comimos. Mira, una hoja seca marcaba las páginas del libro que Elisa guardaba debajo de su almohada. Vámonos. Nos fuimos deprisa, sin los dulces y con el libro. Buscamos un lugar seguro donde hojearlo. Todos los lugares eran peligrosos. Miramos a las copas de los árboles y escogimos la más verde, la más alta. Sentadas en una horqueta leímos la Ilíada. Así empezó la desdichada guerra de Troya. Canta, oh musa, la cólera del pélida Aquiles. La cólera de Elisa duró muchas semanas. Nosotras, ensordecidas por el fragor de las batallas, apenas tuvimos tiempo de escucharla. ¿En dónde se esconden todo el día? ¿Quién sabe? Arriba, entre las hojas, nos esperaban Néstor, Ulises, Aquiles, Agamenón, Héctor, Andrómaco, Paris y Helena.
Sin darnos cuenta, los días empezaron a separarse los unos de los otros. Después los días se separaron de las noches. Luego el viento se apartó del cañón de la mano y sopló extranjero sobre los árboles. El cielo se alejó del jardín y nos encontramos en un mundo dividido y peligroso. No permitas que los perros devoren mi cadáver, decía Héctor por tierra, alzando el brazo para apoyar su súplica. Aquiles, de pie, con la cabeza apoyada en la garganta del caído, lo miraba desdeñoso. Pobre Héctor, yo estoy con Aquiles, contestó Eva súbitamente desconocida, y me miró. Antes nunca me había mirado, yo la miré, estaba ahorcajada sobre la rama del árbol como otra persona que no fuera yo misma. Me sorprendieron sus cabellos, su voz y sus ojos. Era otra, sentí vértigo. El árbol se alejó de mí y el suelo se fue muy abajo. También ella desconoció mi voz, mis cabellos y mis ojos, y también tuvo vértigo. Descendimos, afianzándonos al tronco con miedo de que se desvaneciera. Yo estoy con Héctor, repetí en el suelo y sintiendo que ya no pisaba tierra. Miré la casa y sus tejados torcidos me desconocieron. Me fui a la cocina segura de encontrarla igual que antes, igual a mí misma, pero la puerta entablerada me dejó pasar con hostilidad. Las criadas habían cambiado. Sus ojos brillaban separados de sus cabellos, picaban las cebollas con gestos que me parecieron feroces. El ruido del cuchillo estaba separado del olor de la cebolla. Yo estoy con Aquiles, repitió Eva, abrazándose las faldas rosas de Estefanía. Yo estoy con Héctor, dije con firmeza, abrazada a las faldas lilas de Candelaria. Y con Héctor empecé a conocer el mundo a solas. El mundo a solas únicamente era sensaciones. Me separé de mis pasos y los oí retumbar solitarios en el corredor. Me dolía el pecho. El olor de vainilla ya no era la vainilla, sino vibraciones. El viento del cañón de la mano se apartó de la voz de Candelaria. Ya no tocaba nada. Estaba fuera del mundo. Busqué a mi padre y a mi madre porque me aterró la idea de quedarme sola. La casa también estaba sola y retumbaba como retumban las piedras que aventamos en un llano solitario. Mis padres no lo sabían y las palabras fueron inútiles, porque también ellas se habían vaciado de su contenido. Al atardecer, separada de la tarde, entré a la cocina. Candelaria, ¿tú me quieres mucho? ¿Quién va a querer a una güera mala? Candelaria se puso a reír. Su risa sonó en otro instante. La noche bajó como una campana negra. Más arriba de ella estaba la gloria y yo no la veía. Héctor y Aquiles se paseaban en el reino de las sombras y Eva y yo los seguíamos, pisando agujeros negros. Leli, ¿me quieres? Sí, te quiero mucho. Ahora nos queríamos. Era muy raro querer a alguien, querer a todo el mundo, a Elisa, a Candelaria, a Rutilio. Los queríamos porque no podíamos tocarlos. Eva y yo nos mirábamos las manos, los pies, los cabellos, tan encerrados en ellos mismos, tan lejos de nosotros. Era increíble que mi mano fuera yo, se movía como si fuera ella misma, y también queríamos a nuestras manos como otras personas, tan extrañas como nosotras, o tan irreales como los árboles, los patios, la cocina. Perdíamos cuerpo y el mundo había perdido cuerpo, por eso nos amábamos, con el amor desesperado de los fantasmas, y no había solución. Antes de la guerra de Troya fuimos dos en una. No amábamos, solo estábamos, sin saber bien a bien en dónde. Héctor y Aquiles no nos guardaron compañía, solo nos dejaron solas, rondándonos, sin tocarnos, ni tocar nada nunca más. También ellos giraban en el reino de las sombras, sin poder acostumbrarse a su condición de almas en pena. Por las noches, yo oía a Héctor arrastrando sus armas. Eva escuchaba los pasos de Aquiles y el rumor metálico de su escudo. Yo estoy con Héctor, afirmaba la mañana en medio de los muros evanescentes de mi cuarto. Yo con Aquiles, decía la voz de Eva muy lejos de su lengua. Las dos voces estaban muy lejos de los cuerpos, sentados en la misma cama. Este capítulo, número 26 de Literatus, estuvo dedicado a Elena Garro y da inicio a este especial de literatura mexicana. Se leyó su cuento antes de la guerra de Troya y se habló de su vida, su matrimonio con Octavio Paz y su escritura. Mi nombre es Federico Baraya Galán, o el man de los cuentos, y nos oímos en el próximo capítulo con más autores mexicanos. No me puedo ir sin recordarles que voy a estar el 22 de este mes conversando con David Eufrasio Guzmán sobre su libro Animales de Familia.
en el Cuarto Plegable acá en Bogotá, y que todos están súper invitados para conocer el autor, su libro, y pues para que charlemos y nos conozcamos. Sería una nota verlos por allá. Los espero y nos oímos también la próxima semana con más autores y autoras mexicanas para celebrar esta fiesta del libro en Bogotá.